que hoy vamos a desarrollar para tratar el tema del retorno de la inversión en tecnología en el sector sanitario. Y para eso contamos con una empresa que es uno de nuestros socios del Club de Excelencia, Eresa, que nos explicarán ahora un poco en qué negocio se mueve en concreto dentro del sector sanitario. La persona que lo va a presentar y a dirigir es Antonio Moyá, que es el responsable de calidad en Eresa, Grupo Médico. Eresa, lo único que os puedo anticipar, por lo que yo he conocido personalmente, es se dedican a la realización de diagnósticos de precisión con tecnologías de imagen y genética. Antonio ha participado en el diseño de la planificación estratégica de diferentes organizaciones con tecnología. Ha participado en el libro blanco de innovación con asociaciones sectoriales y además es docente en el CEU, en el máster de dirección de centros sociosanitarios. Os confieso que me quedé entusiasmado cuando fui a visitar las instalaciones de Eresa en Valencia y vi la tecnología aplicada. En concreto, una impresora en 3D para reproducir, no recuerdo si era un hígado, lo que estaba reproduciendo en ese sentido, que tenía una lesión y lo que estaban haciendo era imprimirlo en 3D para enseñarle al paciente la lesión en el hígado. Y me pareció que era la aplicación perfecta de una tecnología que muchos pues probablemente hemos considerado en algún momento si habría que incorporar, si hay que tenerla en cuenta, dependiendo de tu negocio. Y me pareció que ellos lo tenían muy bien estructurado y, por lo tanto, hoy vamos a tener la oportunidad de que nos explique Tony cómo se han planteado en Eresa la asunción de la tecnología para dar valor a los diferentes grupos de interés y, por lo tanto, para que tenga un retorno de la inversión no puramente financiero, sino también económico, con todas las perspectivas. Y no te quito ni un minuto más, Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en este webinar. Muchas gracias, Ignacio. ¿Se me escucha bien lo primero? Perfecto. Vale, genial. En primer lugar, quiero agradecer a Ignacio la presentación que ha realizado del foro y de mí, también al Club de Gestión por haberme permitido participar en este webinar, que forma parte de una serie de acciones contempladas en el ámbito del Think Tank 2017 sobre excelencia y tecnología. Y, por supuesto, daros las gracias a todos los asistentes, seáis o no del sector sanitario. Intentaré a lo largo de la sesión poner ejemplos específicos de este sector, que es el que mejor conozco, pero también intentaré que los mismos sirvan de la manera más transversal posible, independientemente del sector al que pertenezcáis. ¿Cuál es la agenda, la propuesta de valor que desde el club y en este think tank os hacemos para el día de hoy? En primer lugar, vamos a establecer un marco de referencia cuando hablemos de tecnologías, que nos permita abordar la inversión en equipamiento. Veremos qué entendemos por tecnología médica, qué tipo de equipamiento y sistemas incluimos en este concepto y por qué se invierte en tecnología. En un segundo bloque, que yo considero muy interesante, veremos las diferentes formas de afrontar la inversión en función del ciclo de vida de la tecnología que deseemos adquirir. Como sabéis, en tecnología lo habitual cuando nos referimos a la vida útil es que estemos hablando de la curva S. Esa curva S en tecnología tiene 4 fases bien diferenciadas, como son la fase de emergencia, cuando se trata de una tecnología clave, la fase de madurez o la última, que corresponde a una etapa de saturación o fase de obsolescencia. Y en función del estado en que se encuentre, las maneras en que retorna la inversión es diferente. En una tercera parte valoraremos el retorno de la inversión realizada. Hablaremos de beneficios tangibles, puesto que el ROI no deja de ser un indicador financiero, pero también de beneficios intangibles. Yo, que provengo del mundo de la calidad, considero tan importantes uno como otros. Y por último, a modo de ventana abierta para lo que nos depara el futuro, comentaremos cuáles son los pilares a tener en cuenta en la medicina del futuro, que yo considero ya prácticamente que es la medicina del presente. Entramos directamente ya con la cuestión. ¿Qué entendemos por tecnología sanitaria o tecnología médica? Pues se trata de cualquier equipo, dispositivo, instrumento
y también programa informático, es decir, los sistemas informáticos usados en los hospitales y en las clínicas son considerados también como tecnologías, y en este caso hago el matiz porque sí que es más difícil de calcular el retorno a la inversión en los sistemas informáticos. Y también definimos tecnología sanitaria como una combinación de todos ellos. Una segunda parte de la definición contempla los usos distintos en función del ámbito de utilización, como es el diagnóstico, la prevención, el control y tratamiento de patologías y la investigación. En nuestra organización hacemos uso en la mayoría de ocasiones de tecnologías combinadas. Por ejemplo, en la imagen ahí que tenéis, estamos atendiendo a un paciente pediátrico, un niño, en una resonancia magnética de 3 teslas, con lo cual desde el punto de vista de tecnología ya tendríamos un equipo. A su vez estamos utilizando equipos auxiliares. En la cabeza veis que se le está ubicando lo que se llama una antena o bobina cerebral para que de alguna manera la imagen se potencie y se vea mejor. A la derecha de la resonancia hay un equipo de electromedicina que se utiliza en este caso para inyectar contraste, es la administración del líquido que permite visualizar las imágenes con mayor calidad. Y en la primera parte de la fotografía vemos que utilizamos un sistema, un software de adquisición que permite reconstruir las imágenes obtenidas en la resonancia. Como veis, estamos combinando en la misma sala diferentes tecnologías. ¿Pensáis que esto afecta a cómo se analiza el retorno a la inversión de un equipamiento? Pues sí, evidentemente afecta y mucho. Y ya doy una pista de cuestiones que veremos con posterioridad. De manera aislada, calcular o conocer el retorno de un equipo de resonancia o de un inyector de contraste no tiene mucho sentido y además complica en exceso el análisis. Lo que hacemos nosotros en este caso es, lo consideramos todo como un sistema, de hecho desde el punto incluso de vista de inventario de tecnología tiene un único número de sistema y de esa manera el retorno a la inversión a la hora de calcularlo es mucho más sencillo. En esta diapositiva simplemente quiero mostraros la cantidad tan diferente de equipamientos que nos podemos encontrar. En el sector sanitario existen multitud de dispositivos que pueden ser de control, como podría ser en la primera columna un ecógrafo que se utiliza en ginecología para ver el estado del feto y cómo se desarrolla el mismo hasta convertirse en un recién nacido. Y tenemos otros equipos enfocados más a la prevención, como sería en la segunda columna una incubadora que puede proteger al recién nacido y aislarlo del ambiente atmosférico. Existen otro tipo de equipamientos, como son las tecnologías de diagnóstico, en las cuales nosotros estamos especializados. Y un ejemplo sería, en este caso, un electrocardiógrafo que permite determinar anomalías en funcionamiento del corazón. Como veis, la tecnología sanitaria es amplia, es variada, es versátil, y esa clasificación de alguna manera dificulta también los sistemas de análisis de retorno a utilizar en función del equipamiento a invertir. Ahora os voy a comentar muy por encima los equipos que utilizamos en nuestra entidad. Como veis, tenemos todos los equipos que están relacionados con exploraciones de imagen. Existe también equipamiento relacionado con tratamientos de patologías oncológicas y que se utilizan en este caso equipos de radioterapia. Simplemente, a ver, nuestra entidad se ha caracterizado por intentar, al menos no sé si lo hemos conseguido, pero lo hemos intentado, ser punta de lanza. Y como curiosidades, pues decir que una de las empresas del grupo en Cataluña abrió el primer servicio de medicina nuclear allá por el año 62, hace más de 50 años. En Valencia adquirimos un TAC a finales de los años 70 y ese TAC fue el primer TAC de la Comunidad Valenciana en el cual se empezaron a derivar pacientes procedentes de la sanidad pública. Instalamos la primera resonancia magnética de España, que se instaló en Cataluña en el año 1980. Y últimamente, a nivel tecnológico, lo que hemos realizado es, en el año 2015, una colaboración, que esto es importante, las alianzas para que el retorno a la inversión sea lo más alto posible, una alianza con los hospitales de Madrid, con H&M, para instalar en uno de sus centros un equipo de resonancia magnética que, guiado por ultrasonidos, lo que hace es minimiza los temblores esenciales en un estado previo al Parkinson y los mitiga sin ningún tipo, en este caso, de terapias invasivas, sin ningún tipo de cirugía. A finales de 2017 vamos a abrir el centro de diagnóstico por imagen más importante de Barcelona
y en el cual vamos a ubicar un equipo híbrido que combina la tecnología PET con la resonancia magnética. Y aquí, como dice mi director médico, 1 más 1 no son 2, sino que 1 más 1 son 3. Por un lado, se pueden realizar pacientes con técnica PET de medicina nuclear, se pueden realizar pacientes con resonancia magnética mediante electrofrecuencia, pero además se combinan de manera híbrida las dos, y en este caso esto no solo suma, sino que multiplica. Aquí tenemos otros equipos de radiodiagnóstico más específicos, pero bueno, lo que sí que es curioso es lo que ha comentado antes Ignacio. He añadido en la lista, en la quinta fila, lo que son impresoras 3D. La mayoría de gente que viene a nuestras instalaciones también se sorprende, y es que imprimimos en materiales plásticos, imprimimos imágenes reales obtenidas a través de las exploraciones realizadas a nuestros pacientes. ¿Qué aplicación tiene en la actualidad? Pues la estamos utilizando para imprimir básicamente huesos de articulaciones de rodilla, muñeca, tobillos y también órganos blandos que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, el médico especialista habitualmente las usa para mostrarle al paciente sobre su propio hueso, en este caso el hueso impreso, por supuesto, la intervención a realizar y la manera en que va a abordar la intervención. Por supuesto, de una manera muy visual y muy comprensible. Como novedades en el uso de los materiales que estamos utilizando para imprimir, empezamos con materiales rígidos, con materiales duros de plástico, pero ahora empezamos a imprimir piezas no solo con este tipo de materiales, sino que empezamos a utilizar materiales flexibles, materiales maleables, lo que permite producir otros elementos distintos a los huesos, como pueden ser aorta, riñones o corazones. ¿Por qué invertimos en tecnología? Esta para mí es una de las transparencias más importantes. Esta es la auténtica definición de excelencia para mí en sanidad. Podemos hablar de la definición de excelencia que nos dice el modelo de FQM, que es alcanzar unos resultados excelentes a partir de unos criterios agentes, pero invertimos en tecnología para alcanzar lo que se conoce como la triple meta, que no es ni más ni menos que, por un lado, mejorar la salud de la población a través de un diagnóstico preciso a los pacientes, que sería uno de los ejes del triángulo, proporcionándoles la mejor asistencia posible en los centros sanitarios, sería el valor de la paciente orientación, y de un modo costo eficiente, es decir, de una manera sostenible. Desglosando cada uno de esos tres objetivos de la triple meta, en ellos la tecnología juega un papel importante. En el primero, en la mejora de salud de la población, ¿por qué realizamos diagnósticos más precisos? Pues porque las aplicaciones nos permiten acometer nuevas tecnologías de una manera más eficiente para los pacientes. Los diagnósticos son más efectivos y esto permite que el tratamiento que tiene que definir el médico especialista sea óptimo. Los nuevos equipamientos además permiten aumentar la seguridad del paciente, la seguridad de las familias que les acompañan en ocasiones y en determinadas circunstancias también la de los profesionales sanitarios. Juegan un papel muy importante también no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Un caso, por ejemplo, sería el tratamiento en oncología radioterápica, donde los aceleradores de última generación permiten ser más precisos. En una transparencia antes ha aparecido la palabra TrueBeam, que no es ni más ni menos que la traducción del haz verdadero. Y esto permite abordar el tumor de una manera más exacta, puesto que el haz pasa por un colimador de 0,5 milímetros y lo que permite es abordar el tumor de una manera más precisa para el mismo sin dañar los órganos de alrededor, que son los tejidos sanos. También se consigue que las sesiones para el paciente de radioterapia sean más rápidas y por tanto más llevaderas. ¿Dónde están las tecnologías también en el lado del paciente, del patient experience que se conoce hoy en día? Pues permiten mejorar la percepción del paciente. ¿Por qué? Porque de manera directa o de forma indirecta nos ayudan a reducir la angustia del paciente. Hoy en día, de una manera más, ya se empieza a hablar de salas de espera inteligentes e incluso existen medidas muy sencillas que no suponen un elevado coste en las salas de espera, como puede ser colocar en una sala de espera un sistema Wi-Fi y a través de un cartel se informa a los pacientes de que tienen Wi-Fi gratuita y los niveles de percepción en la espera suelen mejorar. También el equipamiento facilita que el sistema sea eficiente. Empezamos ya en la parte de la base del triángulo. Permiten ahorrar tiempo, reducen costes
Y esto está alineado con el concepto de Lean Healthcare, que cada vez más se escucha en nuestro sector. Y el objetivo no es ni más ni menos que minimizar lo que se conoce como el desperdicio y centrarnos en lo que realmente aporta valor al paciente. Por último, también hay que decir que la propia mejora de la salud en la población hace que se reduzcan costes del propio sistema sanitario y, por lo tanto, este sea más sostenible. Aquí os muestro lo que se conocen las Golden Rules o reglas de oro sobre la vida útil de equipos en una organización con base tecnológica. Estas directrices tienen su origen en el sector sanitario, concretamente en un comité europeo que dedicado a evaluar el estado de la tecnología de imagen, se denomina el COCIR. ¿Y qué nos dicen estas reglas? En la primera nos dice que al menos el 60% del equipamiento debería tener una antigüedad inferior a los 5 años, que es lo que aparece en la base de la pirámide. Los equipos de hasta 5 años de antigüedad ofrecen la oportunidad de realizar medidas de actualización económicamente razonables. Cuando hablo de antigüedad, ojo, me refiero a fecha de fabricación, no a fecha de instalación. La segunda regla de oro es que los equipos de entre 6 y 10 años de antigüedad no deberían representar más del 30%, que son los que corresponden a la franja central de la pirámide. La tecnología en estos casos sigue siendo funcional, pero ya empieza a requerir el desarrollo en la organización de una estrategia de actualización. Y por último, en la cumbre de la pirámide, en la cúspide, están la tercera regla de oro, que dice que los equipos de más de 10 años de antigüedad no deberían de representar más del 10%. La tecnología en estos casos está anticuada, es difícil de mantener y reparar y puede considerarse obsoleta e inapropiada para hacer ciertos procedimientos clínicos. Por lo tanto, su sustitución se convierte en indispensable, prácticamente en prioritaria. Yo os propongo un ejercicio para vuestras organizaciones, para saber qué tipo de tecnologías disponéis. Y consiste en, primero, que segmentéis la tecnología disponible que uséis por tipo de equipo. Por ejemplo, equipos de diagnóstico, hacer una relación de ellos, aparatos de electromedicina, instalaciones medicinales, sistemas de información, pequeños dispositivos de control. A partir de ahí, que hicierais para cada tipo el análisis de la pirámide indicado anteriormente, para conocer en qué escala os movéis. Esto se conoce como el perfil de obsolescencia de la tecnología de una organización. Esto, que puede parecer una tontería, si el departamento en cuestión lo tiene claro, permite conocer información que puede ser muy valiosa en dos vertientes. Por un lado, para conocer el estado competitivo en licitaciones. A la hora de licitar para un concurso, esta pirámide es una de las que se suele tener en cuenta en los pliegos técnicos de equipos, a la hora de valorar la oferta según los criterios objetivos. Por otro lado, esta información, lo que se conoce como la edad del parque de obsolescencia, también es un indicador que, según la observación, puede tratarse como un indicador clave y que permite focalizar aquellos equipos con mayor posibilidad de entrada en obsolescencia y, por tanto, con mayor margen de mejora. La siguiente transparencia, por cuestiones de tiempo, yo creo que la vamos a pasar, que sería esta. Entramos ahora, por tanto, en el bloque que os he comentado, que para mí es muy interesante, que es abordar cómo el estado de la tecnología a adquirir puede influir en los resultados de la inversión esperada. No es lo mismo apostar por una estrategia de inversión en tecnologías maduras, casi entrando en el ciclo de obsolescencia, que hacerlo por una estrategia de inversión en tecnologías emergentes. Y estas dos estrategias se pueden combinar en una misma organización, bien porque se solapen en el tiempo, porque las aplicaciones clínicas que vayan a realizar esas tecnologías sean diferentes. No pasa nada. Para explicar esta parte he añadido una pequeña gráfica a la derecha, que es lo que se conoce como curva S, la tenéis en la parte superior derecha, y que representa el ciclo de vida de la tecnología. Y hemos puesto la flecha en la fase que supondría utilizar una tecnología madura que está a punto de entrar en obsolescencia. Si apostamos por adquirir equipamiento que se encuentre en ese estado de madurez, tenemos que tener en cuenta estos condicionantes. El primero es que, desde el punto de vista de la inversión, de los costes, la inversión que se requiere no es elevada. El retorno a la inversión se conseguiría además con cierta rapidez en un estado inicial de adquisición. Pero por el contrario, la proyección que se tiene a futuro es relativamente corta, ya que las aplicaciones clínicas que nos permiten son cada vez menores. Sin embargo, tiene una ventaja el invertir en tecnologías maduras, y es que se trata de tecnologías fiables, bien implantadas en el mercado y que suelen tener unos costes de mantenimiento preventivo más asequibles,
pero por el contrario empieza a tener riesgo los costes por reparación de averías, es decir, los correctivos, y que estos aumenten considerablemente. ¿Qué es lo que ocurre con estas tecnologías maduras? Otros dos condicionantes más que tenemos que tener en cuenta es que no van a permitir diferenciarnos por equipamiento, ni nos van a caracterizar por ser una organización con un elevado componente tecnológico. La diferenciación en este caso vendrá a través de los procesos de prestación de servicio, vendrá por los sistemas informáticos que utilicemos y vendrá sobre todo por la atención al paciente, por el compromiso de las personas que les atiendan. Corremos el riesgo además en esta fase que el equipo entre en fase de obsolescencia y en esta etapa de la tecnología los fabricantes ya no garantizan que existan repuestos y por tanto si el equipo entrara en una parada por avería quizás no fuera posible su reparación, con todas las consecuencias que ello pudiera tener para los pacientes que estuvieran siendo diagnosticados o tratados con ese equipo. En esta fase las inversiones para actualizar el equipo se conocen como upgrades, que son actualizaciones, y que pueden incluso que no se pudieran realizar debido a que la interconectividad de ese upgrade, de esa actualización respecto a otros sistemas se haya quedado muy obsoleta. No hace falta decir que la tecnología sanitaria no ocurre lo mismo que con los smartphones, afortunadamente. En la industria de los smartphones, donde está pues, iPhone, Samsung, etcétera, los grandes fabricantes se han convertido en los reyes de la obsolescencia programada, sacando al mercado productos anualmente con constantes innovaciones. ¿Os imagináis tener que cambiar cada año el ecógrafo o el equipo de resonancia magnética en el que se había invertido el año anterior? O incluso trasladando esto a nuestras casas, ¿os imagináis que cada año tuviéramos que cambiar la lavadora o nevera que hayamos comprado recientemente? Yo lo que creo es que la obsolescencia, además de ser programada en estos casos, es una herramienta de marketing y está siendo cada vez más creativa. En esta diapositiva os muestro otra manera de afrontar la inversión en equipamiento y es, en este caso, en vez de hablar de tecnologías maduras, vamos a hablar de tecnologías emergentes, de reciente implantación en el sector. Estamos, por tanto, en los estados iniciales de la curva S, al contrario de lo que explicaba en las dos diapositivas anteriores. En esta etapa el esfuerzo inversor es bastante elevado y los resultados obtenidos suelen ser bajos a corto plazo, pero a medio plazo el posicionamiento que se consigue nos permite tener un rendimiento muchísimo mayor. En el caso sanitario, una de las ventajas, y sería una de las ventajas del retorno a la inversión como un beneficio intangible, es que nos permite realizar aplicaciones clínicas muy novedosas para los pacientes. ¿Qué ventajas se consiguen con la inversión en este tipo de equipamiento? Por un lado, nos convertimos en pioneros de su utilización, lo que supone que al ser los primeros vamos a ser capaces de tratar un número mayor de pacientes, convirtiéndonos en expertos en el uso de equipos, por lo que podríamos tratar los casos clínicos más complejos y, en definitiva, nos posiciona mejor de cara al futuro, ya que nos convierte en una organización con un elevado componente tecnológico y con el expertise necesario para realizar una aplicación clínica determinada. Por otro lado, al tener el conocimiento en la aplicación de esa tecnología, y esto es otro de los beneficios intangibles, nos podemos convertir en referente, en partner estratégico para proveedores tecnológicos que la fabrican, ya que seríamos punta de lanza para ellos, lo que nos permite poner a disposición de los pacientes los últimos avances en cuanto salgan al mercado. Otras ventajas que se obtienen cuando dispones de las tecnologías más avanzadas son, por un lado, que facilita la participación en proyectos de investigación y, por tanto, el acceso a financiación privada y pública que permita la consecución de innovaciones tangibles y palpables para los pacientes. Con equipos en estado de madurez, en mi opinión, es que no tiene sentido investigar, ya que las mejoras que se puedan conseguir para los pacientes no tendrán el impacto deseado en términos de salud, ni tampoco posibilidad de mantenerse en el tiempo, ya que el equipo puede entrar en fase de obsolescencia en un futuro próximo. Un ejemplo de innovaciones que pusimos en marcha a finales del año pasado en nuestra organización fue el uso de técnicas de gamificación para facilitar la irradiación de tumores en cáncer de mama. ¿En qué consiste eso? Que dicho así, pues bueno, puede parecer un poco raro. Pues mediante unas gafas de realidad virtual
que simulan un entorno acuático relajante, las mujeres respiran al ritmo de sus inmersiones en el agua. De esta forma, la mujer que está en el acelerador, preparada para recibir la dosis de radiación al tumor, contiene la respiración en función de si ve por las gafas que se va a meter debajo del agua, con lo cual sería el caso de bucear, y ahí lo que tiene que hacer es aguantar la respiración, o si sale a la superficie, lo que realiza es soltar la respiración y vuelve a coger aire, en este caso para sincronizar los movimientos respiratorios. Esto se realiza para que en el cáncer de mama, normalmente cuando se irradia lo que se pretende es que el tumor esté lo más alejado posible del corazón. Entonces lo que se le dice a la paciente normalmente es que coja aire y cuando lo aguanta realmente es cuando se irradia la dosis exacta sobre el tumor. De esta manera lo que se hace es se crea un entorno mucho más amigable para la paciente porque se utilizan estas gafas. Y eso además es ese movimiento respiratorio que realiza la paciente se sincroniza de manera automática con el equipo para realizar en este caso la irradiación. Por otro lado, en el último bloque de la transparencia, disponer de las tecnologías más avanzadas facilita la participación en ensayos clínicos, que suelen en este caso liderar las compañías farmacéuticas y nos permite también posicionarnos como proveedores estratégicos en este caso. Todo esto que hemos visto en las últimas diapositivas relacionadas con tecnologías maduras y con emergentes no son ni más ni menos que vías de retorno a la inversión, que tienen un beneficio tangible en algunos casos y en otro intangible. A continuación, para haceros un poquito más amena la sesión, os muestro un vídeo, otra técnica mediante el uso de gafas audiovisuales en resonancia magnética. Esto es diferente a lo que hemos comentado anteriormente de ramificación. En este caso, lo que se utilizan son gafas compatibles con el equipo de resonancia, que lo que permiten es que a los pacientes pediátricos y a los pacientes con claustrofobia, que normalmente se suelen mover durante la exploración, se queden más tranquilos y la calidad de la imagen sea la adecuada para que el diagnóstico sea óptimo y no sea necesario realizar o repetir la prueba. Voy a poner el vídeo y para eso vais a tener que abrir vuestro visor de multimedia que está en el lado derecho, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Podéis ir abriendo el visor de multimedia, se abrirá y luego cuando acabe el vídeo, en este caso, tendréis que darle lo primero a cerrar el vídeo o a darle a pausa y posteriormente a cerrar el visor multimedia. Os lo pongo. Ahora deberéis cerrar el visor multimedia también. Simplemente como comentario al vídeo que acabamos de ver, el retorno de la inversión en este caso ha sido muy positivo. Es un ejemplo porque con una inversión relativamente sencilla, como es un portátil, un sistema de conexión con unas gafas, eso sí que tienen que ser con materiales compatibles a la resonancia magnética porque existe un imán dentro, nos hemos ahorrado en muchos casos, por un lado, la necesidad de administrar dosis de anestesia, por lo tanto, el propio medicamento. Por otro lado, la presencia de un anestesista, es decir, la presencia de un profesional sanitario. Pero para el paciente también se obtienen importantes ventajas, ya que no se incluye en esa prueba lo que se conoce como plus anestesia desde el punto de vista del precio y además el tiempo de realización de la exploración se reduce considerablemente al no existir esa fase de administración del medicamento. Entramos en el tercer bloque ya de transparencias, en este caso, que sería referente al cálculo específico del ROI. Lo primero de todo es recordar, lo hemos hablado ya durante la sesión, pero el ROI son las siglas del acrónimo en inglés de Return of Investment, que no es ni más ni menos que un indicador financiero y cuyo resultado corresponde a la fórmula del beneficio neto obtenido respecto a la inversión realizada y multiplicado por 100. Una consideración a realizar es que el ROI se puede calcular para un equipo de manera individual, para un tipo de tecnología, para un conjunto de equipos de diferentes tecnologías y también por proyecto. La única condición a tener en cuenta es que en la parte del denominador, desde el punto de vista económico, es que en la inversión contemplará la suma de los importes de todos los equipos que forman parte de la tecnología o del proyecto. Si hablamos, por lo tanto, de un solo equipo, en la inversión solo estará el coste de ese equipo y si hablamos de varios, estará la suma de los equipos
que formen parte de ese conjunto. Es el caso que hemos visto al principio de la resonancia que os he explicado, en este caso con paciente pediátrico y el inyector de contraste. Para nosotros en este caso es mucho más fácil y es mucho más real, sobre todo es que es mucho más real, realizar el retorno a la inversión considerando el conjunto que elemento por elemento. También es importante decir que por sí solo el análisis del ROI a veces nos da una información sesgada. Es importante complementarlo con el análisis de otros indicadores financieros como pueden ser el BANE, que es el valor actualizado neto, o el TIR, la tasa interna de rentabilidad. Básicamente porque tienen en cuenta el factor tiempo en el resultado y, por tanto, los periodos de amortización y la depreciación o la revalorización del dinero en ese tiempo. En el cálculo del ROI hay que tener en cuenta también todos los posibles beneficios tangibles procedentes por los usos que le estemos dando a la tecnología, no únicamente a lo mejor por la atención al paciente propiamente dicho. En el caso de las realizaciones de exploraciones diagnósticas, nosotros lo podemos cuantificar pues, a través de la reducción de los costes de reparaciones por avería. También propiamente por el número de pruebas que realizamos a los pacientes. También por la participación en proyectos de investigación, el acceso a financiación pública y privada y por la realización de ensayos clínicos. Por lo tanto, todos estos elementos serían también aspectos tangibles que se deberían tener en cuenta a la hora de calcular el retorno a la inversión. Al principio, cuando he definido lo que era tecnología sanitaria, he hecho un pequeño comentario sobre las tecnologías de la información. Hoy en día existe un pensamiento generalizado al respecto de las inversiones en tecnologías de la información. No hablamos ahora pues de equipos, no hablamos de dispositivos, y es la dificultad de medir los resultados que generan estas inversiones. Normalmente, los estudios sobre el retorno de inversiones en TIC hacen referencia a los beneficios económicos, pero entendidos por la reducción de los costes. Aunque es difícil de cuantificar, los factores críticos en la inversión de TICs es que permitan, por un lado, el ahorro en mano de obra, porque se automatizan los procesos. Por otro lado, existe una mejora de la productividad del usuario, porque existen reducciones del tiempo muerto del sistema y además se aumenta la eficacia en la ejecución de tareas mucho más concretas. Y además permiten el incremento de la actividad asistencial mediante el uso de wearables que se pueden conectar a Internet a través de sistemas de comunicación avanzados y también los sistemas de información permiten un retorno si forman parte de lo que se conoce hoy en día de los portales de atención al paciente. Sin embargo, también es necesario considerar las ventajas intangibles de estas tecnologías de la información, como pueden ser la mejora de satisfacción del cliente y del paciente y una mayor disponibilidad y accesibilidad de la información. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en una inversión? Yo creo que es que hoy en día existen oportunidades de mejora en diferentes fases. Por ejemplo, habría que planificar mejor los procesos de inversión, los procesos de adquisición de tecnología, incluso la formación de los profesionales que van a utilizar esos equipos y también la manera en que la tecnología que ya tenemos, que ya disponemos, podemos actualizarla y mantenerla en mejores condiciones. Las recomendaciones serían las siguientes. Primero, abordar un plan de actualización tecnológica del equipamiento existente, lo que ahí se conoce como upgrades, para proveer de una mayor vida útil y funcionalidades nuevas a los equipos instalados ya en centros sanitarios. Es importante también establecer criterios de valor, pero no solo de precio, en los procesos de adquisición y de renovación de la tecnología, de manera que aseguremos la durabilidad y la calidad esperada, así como que nos permitan el acceso a proyectos de innovación. Es importante también evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la eficiencia de los procesos asistenciales y abordar su implementación, siempre que se justifique que el ahorro potencial es superior al coste de dicha tecnología. Y es importante conocer el grado de obsolescencia y aplicar criterios de renovación en base a su impacto en los procesos, mediante una planificación estructurada, lo que se podría conocer como un plan renove, que tenga en cuenta los periodos de amortización definidas. Y por supuesto, y para mí es muy importante también, implicar a los diferentes profesionales sanitarios en el proceso de decisión, aportando su valoración
tanto desde el punto de vista clínico como en el rendimiento de la inversión. Desde el punto de vista de datos macro, que en el sector sanitario es un poco complicado conseguir, existe un informe que realizó entre el año 2014 y 2015 Pricewaterhouse, en el que se analizaba la contribución de las tecnologías sanitarias en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías más importantes correspondientes a 3 especialidades: a cardiología, a oncología y neurología, que fueron seleccionadas por el elevado número de muertes que sus enfermedades provocan al año. Este estudio pone de manifiesto que la contribución de la tecnología no solo se realiza desde el punto de vista económico, sino que permite la prolongación y la mejora de la calidad de vida del paciente y su entorno, y sobre todo desde el punto de vista del aumento de la productividad. De la misma manera también tiene un enfoque importante, es que uno de los retornos a la inversión que se consiguen es la reducción de costes de la asistencia sanitaria, sobre todo en los gastos referentes a estancias hospitalarias. En esas 3 áreas que veis ahí, neurología, oncología y cardiología, se calculó el retorno de la inversión en base a la reducción de la estancia hospitalaria y el incremento de la edad media de la defunción, es decir, de la longevidad, obteniéndose unos valores diferentes en función de la especialidad estudiada, de manera que por €1 invertido en neurología, pues existía un ahorro de 11 céntimos en lo que suponía estancia hospitalaria y también aumento de la longevidad de los pacientes. Como media, o por tener un valor de referencia en el sector sanitario, podríamos decir que el retorno medio en este sector se encuentra en torno al 30%. Entramos en la última parte ya de la presentación y lo que aquí pretendemos es abordar un poquito cómo será la tecnología sanitaria del futuro. Yo creo que habrá 4 pilares fundamentales. Por un lado está el Big Data. La máquina no sabe curar hoy en día, no sabe de salud. De eso quien más sabe, sin duda alguna, son los profesionales sanitarios y especialmente los españoles, pero lo que sí que tiene es una capacidad de análisis prácticamente infinita y es capaz de llegar a la hora de analizar datos de manera agregada y consolidada allá donde la persona y la mente humana no puede llegar. Entonces va a existir una mejora muy clara en lo que serían las herramientas que facilitan la toma de decisiones, pero en ningún caso se va a sustituir la figura del profesional sanitario. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? Altamente recomendable es ver alguna de las ponencias realizadas por el doctor Ignacio Hernández Medrano. Él es neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, es estudiante en Singularity University. Para que os imaginéis, hay una universidad de la singularidad en Estados Unidos, donde coincidió con profesionales de la NASA y de Google. Él está desarrollando un par de plataformas, una de ellas es la red Savannah, que consiste en extraer una palabra de las historias clínicas y correlacionarla con otros factores. Por ejemplo, que un médico tecleara dentro de su inmensa base de datos la palabra calcificación y aparecieran una serie de características relacionadas automáticamente, como puede ser mujer, mamá, entre edad de 50 y 60 años, con antecedentes. Entonces, nos da una información previa que nos puede ayudar a enfocar el diagnóstico de una manera más rápida. Savannah ya está en plena producción, trabaja en varios hospitales, tanto de la Comunidad de Madrid como 2 comunidades autónomas más, que en este momento no recuerdo. El segundo elemento importante es integrar lo que serían los dispositivos de salud con el Internet de las cosas a través de dispositivos móviles, como pueden ser wearables, camisetas inteligentes. Se trata de que estos dispositivos vayan midiendo determinados parámetros de salud, se envíen de forma automática a nuestra historia clínica y permitan al médico disponer de alarmas para ver si esos valores se encuentran dentro de los límites normales para la clínica del paciente. El tercer pilar fundamental de la medicina del futuro yo creo que va a ser la realización de diagnósticos más precisos, tanto de imagen como de genética. Hoy en día los test genéticos en España ya se están usando con cierta frecuencia para lo que se conoce como el diagnóstico preimplantacional. De manera que lo que hacen padres que no quieran transmitir hacia sus hijos una determinada enfermedad genética es elegir los óvulos sanos, que no lleven alteración. De manera que se fecundarían exactamente ese óvulo. Pero cada vez más, y ya está ocurriendo en Estados Unidos, es que se usarán para el diagnóstico de enfermedades.
De manera que llegará el momento, y esa es mi opinión también, que a nuestros nietos, además de pedirles un análisis de orina y un análisis de sangre, seguramente cuando nazcan se les pedirá, se les extraerá toda la cadena genética, todo el ADN, y eso se archivará directamente como parte de la historia clínica. Y para mí otro factor importante que vamos a ver trabajar en el futuro es el de la existencia de una historia electrónica clínica común y digital, independientemente de las comunidades autónomas, independientemente de si estamos hablando de organismos autonómicos y centrales, y también de si estamos hablando de organismos públicos y privados. En la siguiente transparencia, perdonad. Aquí os muestro un poquito cómo se puede desarrollar esto en el futuro. Para conseguir ese objetivo, que a mí me parece personalmente una utopía, debido a que cada hospital, como veis en el lado izquierdo, en la parte de la columna, cada hospital dentro de una misma comunidad autónoma incluso utiliza sistemas informáticos diferentes, sistemas que entre sí no se hablan. ¿Cómo se puede resolver esto? A través de una plataforma intermedia. Ya se ha planteado algún proyecto que se conoce como de interoperabilidad, que es el que os estoy mostrando en la diapositiva, que lo que se hace es que se crea una plataforma segura, intermedia, que lo que sí que hace es que permite comunicaciones, en este caso, que son posibles con el resto de organizaciones sanitarias. El paciente elegiría a esa plataforma segura lo que él desea compartir y durante cuánto tiempo. Y a partir de la plataforma segura se comunica con la organización sanitaria, con el centro, con el hospital o con la clínica en concreto en el cual se quiera ver esa parte de la historia clínica. Ya estamos acabando. Solo deciros que esto que hemos comentado, que parece tecnología correspondiente a un futuro de ciencia ficción, no lo es tanto. Una de las tecnologías que irá cada vez teniendo más presencia es la impresión, en este caso, de órganos, primero de tejidos orgánicos y en un futuro impresión directa de órganos humanos, que podrían ser miembros blandos, sin articulaciones ni huesos, como por ejemplo pues, órganos auditivos. No obstante, aún no hemos llegado a eso, pero sí que en este vídeo nos muestra que la realidad puede no estar muy lejos. Os voy a mostrar un vídeo de 1 minuto aproximadamente. A ver si lo hago bien otra vez. Vale, aquí lo tenéis. Tenéis que abrir también de la misma forma que antes el visor multimedia. Esta impresora 3D fabrica piel humana. Hasta ahora se podía hacer en laboratorio y se utilizaba para trasplantes en quemados, pero este sistema permite una producción a mayor escala y a menor costo. Es un prototipo creado por los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, junto al Centro CIMAT, el Hospital Gregorio Marañón y la empresa Biotan. Lo que hemos demostrado por primera vez es que es posible, mediante técnicas de impresión en 3 dimensiones, el fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente funcional y por lo tanto utilizable para trasplantar a pacientes o para utilizar industrialmente en testeo de drogas, de productos cosméticos. La bioimpresora replica la estructura de la piel creada a partir de células de un paciente o donantes. Tiene 3 módulos: el ordenador, los depósitos de las biotintas y el módulo de impresión. Las biotintas son el equivalente a las tintas de colores en una impresora normal, pero en este caso, en los cartuchos, se colocan proteínas, células y componentes biológicos que son los que permiten construir. La bioimpresora está en fase de aprobación por las entidades europeas para garantizar que la piel pueda ser apta para trasplantes. La investigación continúa hacia otros tejidos. De cara al futuro, lo que estamos ya diseñando es cómo bioimprimir órganos y tejidos más complejos. Inicialmente iremos a por tejidos que tienen una forma cilíndrica, de los cuales hay ejemplos como las uretras, finalmente los vasos sanguíneos. En un futuro el objetivo es fabricar otros órganos más complejos, como corazones para trasplantes. Bueno, tenéis que hacer lo mismo, cerrar el vídeo y por supuesto también cerrar el visor multimedia. Yo por último, para acabar, durante la sesión hemos estado
hablando de tecnología, hemos estado hablando de equipos, de inversiones, de algunos datos, podríamos decir, relacionados con economía. Yo simplemente deciros que, para acabar, que todo esto lo hacemos por y para el paciente. Yo soy de los que creo que no hay calidad sin método, pero sobre todo no hay calidad sin calidez hacia el paciente, y esta es la que dan básicamente nuestros profesionales sanitarios. Yo por mi parte ya he terminado, Ignacio. A partir de aquí sí que pasamos al turno de preguntas. Fantástico, fantástica presentación. Gracias. Creo que me he enterado de casi todo, porque no lo has hecho en un tono demasiado técnico, con lo cual esa era la idea. te lo agradecemos doblemente, porque ha sido muy interesante, muy bien ilustrado y hemos conseguido enterarnos. Tengo aquí una primera pregunta. Vale. Que dice, un segundo, aquí, para invertir en tecnología es necesario también invertir en formación de las personas que van a utilizar esa tecnología. ¿Cómo afrontáis la resistencia al cambio en algunos de los usuarios de esa tecnología? Me imagino que se refiere sobre todo a los empleados, el tipo de formación que tenéis que dar para que se acostumbren a usar nueva tecnología, y cómo lo hacéis. A ver, una de las cuestiones que nosotros hacemos es acercar a quien más sabe de este tema, que no es ni más ni menos que al fabricante de la tecnología. Entonces, normalmente quien imparte estas sesiones de formación, que se llaman aplicaciones, normalmente hacemos sesiones de aplicaciones, son directamente los propios fabricantes de los equipos. Al ser ellos los que son los mejores conocedores, de alguna manera el trabajador en este caso se siente reforzado en esa situación y se vence la resistencia. Por otro lado, yo creo que cuando estamos hablando de tecnologías avanzadas y tecnologías emergentes, eso en sí mismo ya va directamente a la trayectoria profesional del trabajador, a la trayectoria curricular. Es decir, un trabajador que tenga la oportunidad de formarse en una tecnología avanzada, para él yo considero que es una oportunidad, y en este caso existe resistencia, y estoy de acuerdo contigo, Ignacio, pero es menos de la que nos imaginamos, ¿eh? Vale. Hay otra pregunta. ¿En cuánto tiempo consideras adecuado para que se produzca el retorno de la inversión de las tecnologías avanzadas? Por ejemplo, el Internet of Things. Esa pregunta es difícil Una de... estimación. A ver, yo creo que evidentemente durante los 2 o 3 primeros años no se consigue el retorno a la inversión. O sea, a partir de ahí no sabría decirte el límite, pero durante los primeros 2 o 3 primeros años no. La inversión financiera. Financiera, discúlpame, ¿eh? Discúlpame, la inversión financiera, ¿eh? Vale. Una curiosidad. Los clientes de vuestros servicios de radiodiagnóstico aprecian el uso que hacéis de la tecnología, es decir, ¿os comparan con otros proveedores de radiodiagnóstico y les gusta la tecnología, o les parece que estáis en un mundo demasiado avanzado para ellos y que no les da un poco de miedo, que han perdido la sensación del consultorio habitual para hacerse la placa de rayos y tal? A ver, te tengo que ser sincero. Yo creo que los pacientes de por sí no son conscientes de la tecnología que están utilizando. Es decir, si yo les pongo a un paciente 2 imágenes, 2 fotos, una de una resonancia magnética de 3 teslas, que es el equipo con mayor de definición, y la misma imagen con una resonancia magnética con un equipo de 1,5 teslas, visualmente desde fuera son exactamente iguales, con los cuales el paciente no va a saber ninguna diferencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hacemos? Intentar transmitirle esa información al paciente a través de folletos, a través de los médicos prescriptores que conocen que nuestros equipos en este caso son avanzados, y luego, por supuesto, viendo si existe feedback. Nosotros en las encuestas de percepción les preguntamos sobre la tecnología que utilizamos, si consideran que la tecnología es un componente importante para ellos, y nos responden que sí.
Entonces, a partir de ahí, nuestra tarea es poner eso a disposición del paciente y de los médicos. Vale, una muy concreta. ¿Qué experiencias nos puedes aportar sobre el valor de recompra de los equipos que se sustituyen? ¿Hay mercado para ello? Yo no tengo mucha experiencia en eso porque tenemos un director de compras en la compañía, pero bueno, voy a intentar daros mi opinión. Si existe, si en la curva S de tecnología existe a un tramo de tiempo, podríamos decir, es decir, no ha entrado en obsolescencia, hay mercado para ello. Vale. Lo que pasa es que no hará aplicaciones clínicas avanzadas, es decir, no sencillamente realizará tratamientos al paciente correctos, adecuados, pero no permitirá un recorrido mayor, ¿eh? Y una última pregunta interesante, pero para intentar cerrar a tiempo. ¿Cómo nos comparamos los hospitales españoles frente a los países pioneros en estrategias de innovación tecnológica? ¿Hay estudios al respecto? A nivel mundial o a nivel internacional no existen estudios al respecto. Yo creo que habría que dirigirse a FENIN. FENIN es la Federación de Tecnología Sanitaria, la Federación Nacional, y ellos a lo mejor pueden aportar algo más de información. Pero el tema de la comparación entre hospitales ya es complicada de por sí. En el territorio nacional, si es a nivel internacional, yo no conozco ningún estudio. Con lo cual no significa que no exista, ¿eh? Pero creo que dirigirse a FENIN, que es la Federación de Tecnología Sanitaria, le puede dar algo más de información. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tony, Gracias a todos, de verdad. a todas las preguntas, por la excelente presentación que nos has ofrecido, por darnos un testimonio de primera mano de cómo se incorpora la tecnología a una organización que tenemos el lujo de tener como asociada en el club. Gracias. Y nos vemos pronto. Seguro. El 9 de mayo volvemos a tener otra jornada del Think Tank y os lo mandaremos previamente a todos aquellos que ya estáis participando. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por haber estado con nosotros y como siempre sabéis que la presentación Tony nos ha cedido generosamente, la subiremos a Ágora y desde ahí podremos compartir no solo la presentación, sino nuevas preguntas y más preguntas que seguro que Tony será capaz de responder. Gracias de nuevo a todos y a ti especialmente, Tony. Gracias. Gracias.